Unidad 3. Voz pasiva y comprensión lectora en el discurso académico escrito en ciencia y tecnología. En esta unidad veremos la definición de voz activa, de voz pasiva, los elementos de la voz pasiva, su estructura y la importancia que ella tiene en el discurso escrito para ciencia y tecnología. La voz activa se puede definir como una voz gramatical del discurso escrito en el cual el sujeto de la oración va a desarrollar la acción que el verbo implica o indica. Esta tiene un tono directo y claro y se utiliza con mayor frecuencia para enfatizar la acción que realiza el sujeto. Veamos un ejemplo. The employees increased the factory production level. En esta oración vemos que el sujeto está remarcado de color rojo, que son los empleados. El verbo es un verbo en pasado, un verbo regular, puesto que termina en ed. Y el complemento de la oración es la información adicional que se da o lo que le sigue al verbo para hacerla coherente y funcionar dentro del discurso. Y esto es lo que se conoce como voz activa. Es una voz directa y una voz clara que se utiliza en forma de oración con la estructura de una oración para indicar o resaltar la acción que está realizando el sujeto de la oración. La voz pasiva, en cambio, es igualmente una voz gramatical del discurso escrito en la que el sujeto, que ahora va a tener otro nombre, se va a llamar agente, va a perder el protagonismo. Es decir, en la voz pasiva lo más importante no es la acción que ejecuta el sujeto, sino que la importancia va a recaer en el evento o hecho que se está describiendo. Es decir, el verbo va a actuar sobre el sujeto. Lo más importante va a ser la acción que se va a describir por medio del verbo o su objeto directo. Un ejemplo, the employees increase the factory production level. Es mi voz activa. En voz pasiva sería diferente, ocurre un cambio. Lo que está después del verbo, que es el objeto directo, va a pasar a ser el sujeto pasivo de mi oración y el verbo va a sufrir una modificación conforme a ciertos cambios gramaticales que se deben estudiar. Y lo que era sujeto en voz pasiva va a pasar a ser el agente que viene introducido por la preposición by en esa frase preposicional. Queda de la siguiente manera. The factory production level was increased by the employees. Entonces vemos un sujeto pasivo, un verbo y un agente, que es mi antiguo sujeto. Elementos de la voz pasiva. El sujeto pasivo es lo que era objeto directo en mi voz activa. El verbo modificado en tiempo verbal. Siempre voy a utilizar el verbo to be como auxiliar y el pasado participio del verbo original, es decir, el de voz activa, en mi nueva oración. Y un agente que por lo general se va a omitir. ¿Por qué? Porque la importancia en la oración ya no es concedida al sujeto, que es mi agente ahora, a la persona o a la empresa o a la compañía que realiza tal acción, sino que lo más importante va a ser la acción per se junto con la implicatura que ella trae, que es mi objeto directo. Estructura de la voz pasiva. Veamos un ejemplo. Voz activa. The technician fixes the system. Entonces, en este caso, the technician es mi sujeto y fixes es mi verbo, que es transitivo, con un objeto directo que es the system. Al yo hacer el cambio de voz activa a voz pasiva, tengo lógicamente que invertir el orden de lo que sería mi objeto directo y mi sujeto. Hago como una especie de cruz o como una especie de X. The system is fixed by the technician.
¿Cómo hago el cambio en el verbo? Cuando mi verbo está en presente simple, yo voy a hacer uso del verbo to be en la forma que le corresponda según el nuevo sujeto pasivo. Si está en singular, entonces voy a tomar esa partícula is. Si estuviese en plural de systems, entonces ya no sería is, sino sería are. Y siempre colocando el verbo original en su forma de pasado participio. La oración resultaría de esta forma: The system is fixed by the technician. Entonces ahí observamos que mi objeto directo es ahora mi sujeto pasivo, el verbo sigue siendo verbo y va en el lugar que le corresponde dentro de la oración, y luego tenemos un agente que es by the technician, que usualmente se omite. La importancia, pues la voz pasiva es súper importante dentro del discurso académico escrito para ciencia y tecnología, ya que destaca y reporta el hecho, acontecimiento o evento científico en tendencia. Cumple con una característica esencial de la ciencia, que es la objetividad y la precisión, puesto que ya no hay una persona sobre la que recaiga la acción, sino que lo más importante es la acción per se y su implicatura. Cumple con este criterio perfectamente y se utiliza ampliamente en la producción académica escrita por su formalidad. Aparece en reportes, informes, artículos de investigación, entre otros tipos de discurso académico escrito. Entonces, bueno, este es el tema número 1 de la unidad número 3, voz pasiva.